La Unión Patriótica de Cuba es una de las organizaciones que más presos políticos tienen actualmente injustamente encarcelados. ¿A qué se deben estas encarcelaciones? Mira, tenemos ahora cerca de 50 presos políticos y con los que han ido liberando hemos tenido ya más de 70 presos políticos en menos de 3 años, posiblemente más de 80. Sería el número correcto. Somos la organización que más presos políticos tiene, que más ataques y robos recibe, organizados y dirigidos por la policía política, que más activistas nos golpean, que más activistas nos multan, por una sencilla razón. Somos los que más actuamos, los que más crecemos, los que más nos esforzamos públicamente por la democratización de Cuba, por la libertad y el respeto a los derechos humanos de todos los cubanos. Por eso esos constantes ataques, por eso tantos activistas en prisión, como le diría Don Quijote a Sancho Panza, los perros ladran, y en este caso hasta muerden, porque andamos, no estamos paralizados, ni permitiremos jamás que la dictadura y sus órganos represivos nos paralicen. Todo proyecto, para verlo verdaderamente materializado, tiene que contar con un financiamiento tanto interno como externo. Hoy, ustedes son catalogados como mercenarios, vendepatria, asalariados y gusanos. ¿Qué opina usted de estos juicios? Mira, eso no produce otra cosa que risa, porque durante toda la historia de la humanidad, todos los procesos sociales han necesitado de recursos económicos, de medios. Por ejemplo, Fidel Castro, para armarse, para venir a matar y conquistar el poder por la fuerza, incluso usando muchos métodos terroristas, necesitó de recursos. Digamos, el Yate Granma, la expedición en sí. ¿Quién puso el mayor dinero? El presidente que había sido derrocado por Fulgencio Batista, Carlos Príos Socarrás, que el régimen comunista ha calificado siempre de corrupto, de ladrón. Sin embargo, de su dinero, del dinero que tenía en su poder, del dinero que dio, ese fue que se logró, ¿no? Con ese dinero fue que se logró traer al Yate Granma y sus 82 expedicionarios. Hay una anécdota: en una ocasión Fidel Castro recibe unos dólares metidos, ocultos en unos tabacos estando en México, y Maritani, uno de sus colaboradores, le pregunta que si debían cobrar aquel dinero porque venía de manos de una persona que era un sinvergüenza. Y Fidel Castro dijo que tal y como estaban, hasta del mismísimo diablo tomarían el dinero. Nosotros nunca hemos dicho eso. Nosotros aceptamos toda cooperación, todo apoyo que puede ir desde en una memoria flash, puede ir en una computadora, puede ir en tinta, en una impresora, cartucho para esa impresora, hoja blanca, puede ir en dinero en efectivo para ayudar a los familiares de los presos políticos, a los mismos presos políticos, para costear los movimientos, los viajes, para reparar nuestros equipos cuando se rompen, para recargar nuestros teléfonos móviles, es decir, para todo lo que se necesita en un proceso de lucha no violenta, abierto, moral. Es decir, no pedimos a nadie dudoso, que no sabemos a qué se dedica ni de dónde saca sus recursos, si los robó, si procede del narcotráfico, si procede de ventas ilegales de armas. No pedimos dinero a nadie, ¿no? Vuelvo y repito, que no sepamos que es dinero limpio, dinero sano, y tampoco pedimos dinero para hacerle daño a nadie. No compramos pistolas, no compramos dinamita, no compramos TNT, no compramos ningún tipo de explosivo, ni nada, ni siquiera cuchillos, ni alfileres, siquiera para pinchar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos sí sacan muchísimos recursos del sudor de un pueblo esclavo para comprar todo tipo de técnicas para reprimir, desde gases lacrimógenos, tonfas, armas de fuego, escudos, vehículos, que lo compran generalmente en el mundo capitalista, el mundo que tanto ellos critican. Le compran la mayoría de estos medios que utilizan para la represión, ¿no?, del noble, del humilde pueblo cubano. Nosotros contamos actualmente con el apoyo de organizaciones como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, contamos con
todos los esfuerzos que hacen nuestros representantes en el exterior, Luis Enrique Ferrer García, que siempre se lo está arreglando, ingeniando para que contemos con los mínimos recursos necesarios para que no se detenga nuestro accionar. De hecho, te digo que si contásemos, ¿no? Es decir, comparando, recordando o salvando las distancias en el tiempo, con los recursos que contó Fidel Castro y su gente para luchar violentamente contra Batista, ya hubiésemos derrotado la tiranía. Si contásemos con los recursos que el régimen cubano recibió de la Unión Soviética, recibe de Venezuela y ha recibido de otros regímenes tiránicos para sostenerse en el poder, para mantener su aparato represivo, ya hubiésemos derrocado la tiranía. Si contásemos con solo un 15 o 20% de los recursos, y quizás hasta con un 5%, que de los recursos que el régimen saca del sudor del pueblo trabajador, que pasa hambre, necesidad de todo tipo, carencia de todo tipo, con dificultades en todos los campos, en todos los planos, en el alimenticio, en el de salud pública, en el del transporte, en el de la educación, en cuanto a la cuestión de los empleos, de la seguridad laboral, en todos esos campos, ¿no?, en que el régimen somete al cubano a las peores condiciones. Si con todo ese dinero que le saca el trabajador cubano para reprimir, para mover a sus tropas que constantemente utilizan contra la oposición, si contásemos con ellos, ya los Castro podían ir haciendo las maletas y montándose en cualquier avión o embarcación y debían estar ya camino a Corea del Norte. Nosotros seguimos insistiendo ante los cubanos del exilio y ante el mundo libre que necesitamos de un apoyo material creciente para poder llegar con nuestros mensajes, para hacer más movibles nuestros activistas. Por ejemplo, mover 200 activistas, digamos, de la provincia de Holguín a Santiago de Cuba resulta una odisea por lo caro que resulta. El régimen, sin embargo, paraliza el transporte, paraliza cualquier empresa, cualquier ministerio, y utiliza cuantos vehículos quiera para mover a sus brigadas de asalto, a sus tropas del MININ y a sus brigadas parapoliciales para reprimir a la oposición en cualquier sitio. Nosotros necesitamos, y hasta tanto no lo necesitemos, vamos a estar en una gran desventaja y no vamos a poder combatir con la efectividad que el momento requiera la dictadura, con grandes recursos para mover camiones, vehículos, personal, a donde querramos en el momento oportuno, sin que demos tiempo ni siquiera a los órganos represivos a darse cuenta del movimiento en cuestión. La OPACU, organización ambiciosa en sus metas y muy perseverante en cuanto a es decir, conseguir sus objetivos y las vías, ¿no?, los mecanismos, los recursos para llegar a donde queremos, a la libertad, a la democracia de nuestra nación, sigue insistiendo, ¿no?, de la manera más clara, más transparente, más moral, para que contemos con esos recursos. Te digo más, cuando el mundo libre sea tan solidario con los demócratas de Cuba y de otras naciones bajo regímenes dictatoriales, como si son de solidarios unos con otros todos estos bandidos que esclavizan naciones tanto en América como en Asia y África, pues entonces las dictaduras temblarán en todo el planeta Tierra. El mundo libre debe ser más solidario y apoyar con más recursos a quienes luchan por la libertad, por los derechos humanos, por la democracia y por un verdadero Estado de Derecho en todos los confines de la Tierra. De ahí nuestro compromiso moral, que cuando alcancemos la libertad y la democracia de Cuba, debemos ser solidarios con aquellos que no tengan libertad, democracia ni bienestar en sus respectivos países, en su tierra. Es decir, eso es totalmente tonto, estúpido. Ese es uno de los mecanismos que usa la dictadura. Toda la dictadura tratan de quitarle legitimidad a sus oponentes, acusándolo de trabajar para potencias extranjeras. Eso lo hacían con todos los grupos disidentes en los países comunistas de Europa del Este. Eso lo hacían también los nazis contra los judíos. Decían que era una fuerza enemiga que servía a poderes extranjeros y que quería dañar al pueblo alemán. Eso lo hacen todas las dictaduras, eso lo hacen la dictadura de derecha y de izquierda.
las dictaduras de derecha acusaban o acusan a sus oponentes y los acusaron durante el periodo de Guerra Fría de estar en función, de estar al servicio del imperialismo soviético, de las potencias comunistas. Y te repito, eso es una justificación que necesitan con la intención de justificar su bárbara, su brutal represión. Pero al final, toda esa calumnia, esas difamaciones se desbaratan por sí mismas y los pueblos triunfan y luego nadie se acuerda de esas estupideces que la dictadura acostumbra a pronunciar. Acusarlo a usted de corrupto, entre otras actitudes negativas, ha sido la estrategia que ha usado últimamente la policía política, también con sus infiltrados dentro de la fila. Hace poco ha salido en blog y en Twitter acerca de un supuesto robo o desvío de recursos de los fondos destinados a los presos políticos. Sí, mira, eso resulta risible por lo siguiente. El régimen piensa reunirse ahora a finales del mes presente con la Unión Europea para tener su segunda ronda de conversaciones sobre diversos temas, incluyendo el tema de los derechos humanos. Por eso no se atrevieron a reprimir violentamente, como generalmente hacen, a medio millar, más de 500 personas, la mayoría adultos, más de 450 adultos y más de 140 niños, que nos reunimos recientemente en la playa del Francés. Pusimos en práctica una hábil operación que aprovechó una serie de factores para mover a tantas personas hasta dicho lugar y hacer allí todo un acto político en las propias narices del hotel y casa de descanso que tiene Minin en dicha playa. Eso le dolió mucho. Es la concentración de una sola organización disidente más grande que se ha dado en toda la historia de lucha no violenta contra la infame dictadura de los hermanos Castro. Como le dolió tanto y no se atrevieron a reprimirlo por el costo político que representaría para ellos cuando quieren tratar de convencer a la Unión Europea de que se están portando mejor, cosa que no es cierto, porque por un lado han disminuido las detenciones masivas, pero siguen deteniendo 2, 3 por aquí, 4, 5. Hoy mismo tenemos 3 detenidos en Mella, hace poco 5 detenidos, antes de ayer en Palma Soriano, multa, golpiza, ataques nocturnos, agresiones en Holguín, 6 detenidos, ¿no? 4 detenidos en Buenaventura, Holguín. Eso es diariamente, tenemos detenidos, golpeados, agredidos, pero han evitado detener 100, 200, 300 de golpe, ¿no? Entonces, al ver el impacto mediático que tuvo dicha concentración y ver el impacto que tiene entre la población con los discos y los materiales impresos que la UNPACU reparte constantemente, en medio de su profundo dolor no le queda otra opción que difamar, calumniar. Es decir, hay un viejo refrán de allá en mi barrio se comentaba mucho, decía, todo el ladrón cree que los demás ladrones son también, y ellos como corruptos, ladrones, que viven cómodos, con privilegios, robándole el sudor, el sacrificio al pueblo trabajador cubano, quieren imponerle o quieren calificarnos a nosotros de lo que en realidad ellos durante más de medio siglo han sido. Soy un ser humano, un mortal, no soy perfecto, no creo ser ni aspiro ser un santo, pero nada más risible que acusarme de corrupción. No tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para corromperme, porque todas las horas del día las dedico, como bien saben, las decenas de activistas que pasan diariamente y conviven con nosotros aquí al activismo. Todos mis movimientos, todos mis pasos, toda mi ingeniería van en aras de alcanzar la libertad y la democracia de Cuba. Hacemos grandes esfuerzos por mantener la ayuda a nuestros presos políticos y tenemos la ayuda mínima, no suficiente, que ahora dicen que nos van a ayudar un poco más con eso,
de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, pero seguimos haciendo todo tipo de esfuerzos para que nuestros presos tengan lo necesario. Los recursos para mover 7 camiones llenos de personas a la playa, ¿los sacamos de dónde? De nuestros donantes, porque imagínate que todos nuestros recursos estén solamente en función de los presos políticos. Lo que hacemos es crear una fábrica de presos políticos, es decir, nada más, es decir, no tendríamos cómo accionar, es decir, estaríamos en función, seríamos una especie de organización caritativa para atender presos políticos. Nosotros cuidamos todos los frentes, trabajamos en todos los frentes, y el frente prioritario, sin descuidar en lo más mínimo a los presos políticos, es el de la acción, y para llevar la mayor cantidad de cubanos a la acción hay que concentrarlos, hay que reunirlos, hay que demostrar que sí se puede. Tenemos que burlarnos en su propia cara de los órganos represivos. Reunimos medio millar, pero si hubiésemos contado con mayor recursos para ese tipo de movimiento, hubiésemos reunido 3 o 4 millares allí, y si hubiésemos traído nuestros activistas de otras regiones del oriente del país, hubiésemos contado con 4.000 o 5.000 activistas en dicho sitio, y se va a hacer, y se van a llevar no solamente a este lugar de la costa occidental, ¿no?, del lado occidental de la bahía santiaguera, vamos a concentrar cientos y miles en las calles, en las plazas públicas, porque todo esto es parte de un proceso de entrenamiento precisamente para masificar la fila de la Unión Patriótica de Cuba y de la oposición en general. Son tan estúpidos porque no dan la cara, usan nombres falsos, nombres inventados, no ponen una fotografía en sus perfiles para que se sepa quiénes son simples y torpes esbirros, es decir, instrumentos al servicio de una tiranía, y que, como saben lo caro que cuesta servir a una tiranía, no quieren identificarse para ver si escapan mañana, pero se va a saber quiénes son, se va a saber quién es el tal Rey Termena, o quién está detrás de ese nombre, quién está la tal Sheila, o otra y el otro, se va a saber quiénes son, lo vamos a saber, el pueblo cubano lo va a saber, se van a abrir los archivos, y tendrán que rendir cuentas, tendrán que justificar su proceder. Uno de estos torpes escribe bajo el seudónimo de Perfecto Carrasquillo, intentan negar de que al francés llevásemos más de medio millar de personas. Dicen que no había más de 20 personas, que estamos mintiendo. Es decir, tratan de negar el video, tratan de negar las imágenes que han recorrido el mundo, que están en nuestro canal en YouTube, que fueron publicadas por América TV y por otros medios, por otros sitios. Tratan de negar lo que ya también se conoce. Mira, nada me da más de risa, y por nada siento más lástima que por la mediocridad de los agentes del servicio de la tiranía. Durante un tiempo tuvieron al abogado Ernesto Vera para que hiciese este tipo de trabajo. Ernesto Vera trató de confundir, de negar que al Santuario del Cobre el pasado 8 de septiembre asistieron en medio de un fuerte operativo para impedir tal despliegue de activistas de los Pacos, 201 activistas de los Pacos, más los activistas de los Pacos que también son damas de blanco, que estaban allí ese día como damas de blanco, pero estaban allí también. Había más de 250, 260 opositores ese día, y 201 eran miembros plenos de la Unión Patriótica de Cuba. Y ahora le dieron la tarea de decir que no había más de 50 activistas de los Pacos. Había que ver el orden, la organización, la disciplina de nuestros activistas. Ahora le dieron la tarea de decir que estaban desorganizados, que eran un poquito, que se veían sin un liderazgo claro. ¿Quién iba a creer eso si las imágenes hablaban por sí solas? Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Ahora, como no tienen a Vera, están usando a Aurora Sánchez y están usando a estos que escriben en esos blogs que están al servicio del Partido Comunista. Acuérdate que los Pacos no solamente ha avanzado muchísimo en todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Hemos sido la única organización de la oposición pacífica con un órgano de contrainteligencia que descarta chivatos, agentes, traidores, a menudo, constantemente. Y constantemente le está frustrando sus planes, y eso también a ellos les duele. Somos la única organización con un trabajo de contrainteligencia que sabemos quién es cada cual en nuestra fila. Sabemos quién es el bueno, quién es el regular, quién puede traicionar, quién no, porque constantemente estamos sosteniendo a nuestra gente a las más diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos obligan, nos enfrentamos a un perverso régimen que ataca muy fuerte las debilidades humanas, y nosotros tenemos que saber precisamente cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestros activistas para saber hasta dónde se pueden mantener firmes o cómo pueden ser
quebrantado, ¿no? Precisamente por el terror y la labor de inteligencia. Y todo esto, te repito, molesta grandemente, y por eso esos ataques, por eso esa calumnia, por eso aquello de que éramos unos paranoicos cuando decíamos que Vera era gente. Y la Vera confesó, como han confesado otro tanto. ¿Cuántos activistas o cuántos individuos no han confesado delante de nuestras cámaras las labores bajo chantaje de presión que la policía política le ha obligado a hacer? Incluso hemos tenido delante de nuestras cámaras a personas que han confesado con total veracidad que la policía política los ha presionado para que atenten contra mi vida y contra otros activistas del Ampaco. Así, eso está más que claro. El desespero lo lleva a la calumnia, lo lleva a la constante difamación. Y te voy a hacer una simple mención. De muy joven me leí un libro sobre espionaje, sobre contraespionaje, pura basura literaria, nombrado El Acróbata, de un escritor comunista de la Alemania Oriental. No recuerdo el nombre ahora, y no sé qué se haría después o qué fue de él cuando cayó el oprobioso régimen comunista de Alemania Oriental. Pasados unos años me tocó otro libro que se suponía que era un ensayo, era un texto serio de otro escritor comunista, en este caso de Checoslovaquia, de la Checoslovaquia bajo el régimen comunista. Y veo que había demasiado parecido, que hablaban lo mismo. Uno en una novela, aparente novela de ficción, y el otro en un aparente ensayo histórico. Y las dos cosas eran lo mismo. Eran ataques, calumnias contra el prestigioso intelectual ruso Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura y destacado disidente que cumplió años de prisión en el Gulag soviético. Y ambos escritores, como toda la propaganda comunista, lo que hacían y lo que gastaban miles de rublos, muchísimo dinero y recursos, era en calumniar a un hombre a quien temían por el valor que tenía, por su inteligencia, por su calidad de intelectual y por su amor por la libertad, por el respeto a los derechos humanos. Lo raro es que no te calumnien las dictaduras contra las que luchan. El día que Radio Rebelde o uno de estos blogs comunistas me elogie, ese día sí me tengo que revisar, porque en verdad mi comportamiento es el peor que pueda tener un cubano. ¿Cómo se siente usted cuando un ex agente se confiesa? Mira, sobre todo siento alegría por ellos. Rompen esas infames cadenas, se liberan, ¿no?, de esa compleja y oprobiosa situación, y eso es muy bueno para ellos. Esto no es casual que vengan con la Ampaco, es que la Ampaco desde un inicio ha desarrollado todo un proceso de concientización a través de literatura, de películas, de documentales, de materiales hechos por nosotros mismos, de las confesiones anteriores, encaminado a que otros tomen conciencia de que sí pueden romper con esos lazos, con esas ataduras tan dañinas. Y por eso es que la mayoría viene con nosotros. Primero porque confían en nosotros, primero porque saben que no lo vamos a rechazar, que no lo vamos a tratar de manera dura, que simplemente vamos a comprender por qué lo hicieron y lo vamos a alentar y lo vamos a ayudar y lo vamos a incluso a proteger en la medida de nuestras posibilidades. Los Castro mataban a cualquiera sin previo juicio, asesinaban a cualquiera por el simple hecho de que dijesen que era un delator, un chivato. Nosotros no, nosotros estamos para construir. En la película La vida de los otros se dice que en la Alemania comunista había más de 100.000 agentes del Stasi y más de 200.000 confidentes. En la Cuba de los hermanos Castro puede estar seguro que es mayor el número, a pesar de que nuestra población es menor que la de la RDA. Aquí sí hay lugar en la tierra con más personas convertidas en chivatos, en delatores, que lo que ha fabricado bajo presión, chantaje y por diversos métodos todo infame régimen castrista. Vaya, merece quien tenga un mayor número un premio, un récord, incluirlo en los récords Guinness. Entonces nuestra misión es hacer de cada una de esas personas que de una u otra manera han sucumbido, han caído, ¿no?, en las redes de la dictadura, lograr ayudarles a que rompan con ella, a que se pongan del lado del bien, a que luchen por lo que en realidad quieren, a que no se dejen continuar utilizando, a que no sigan sometidos, porque es preferible enfrentar el peligro que se corre cuando se dice la verdad y se enfrenta a la dictadura, a seguir siendo instrumento de represión del régimen causante de tanto sufrimiento y de tanto dolor para todo un pueblo, para toda una nación. Si podemos volver al tema de los presos políticos,
¿Cómo apoya la Unión Patriótica de Cuba a sus presos políticos? De muchísimas maneras. Estamos en constante campaña a favor de la libertad de los presos políticos en las redes sociales a través de actividades, marchas, graffiti, mítines, pancartas y actividades de concientización, eso siempre siguiendo la libertad inmediata e incondicional de todos nuestros presos políticos. En el campo espiritual, con el contacto permanente con nuestros presos, siempre que los familiares lo permiten. Hoy mismo traté de hablar con la madre de un preso político en Camagüey, tiene tanto miedo que me dijo que no quería hablar de nada de eso, aun cuando ella sabe que es para ayudar a su hijo, que está en prisión. Hay muchos familiares con demasiado miedo y prefieren que a sus hijos los aplasten en las prisiones antes que relacionarse directamente con nosotros para poder ayudar a nosotros, ¿no?, de manera efectiva a esos presos. A nuestros presos le conseguimos lo elemental para que le lleven la java. La java es el poquito de alimento que se le puede llevar por lo terrible, ¿no?, que resulta la alimentación en las prisiones, algunas medicinas, las que permiten entrarle y llevarle a prisión. Hay productos como pasta dental, jabón, ropa interior, todo lo que necesitan los presos. Y los presos necesitan hasta de un recipiente plástico para almacenar el poco de agua casi nunca potable que allí reciben. Y entonces todos los problemas que tienen nuestros presos, que nos hacen llegar, ¿no?, dichos problemas a través de sus familiares, de llamadas telefónicas, los pacos se las arreglan de inmediato de una u otra manera para resolverlo. Siempre lo estamos haciendo y siempre lo vamos a estar haciendo, porque sé y sabemos muchos de los líderes de los pacos lo que es estar en prisión. Pasé 8 años y 5 días bajo el régimen de máxima severidad, el régimen más severo que tiene el régimen penitenciario de los hermanos Castro, y sé lo compleja, ¿no?, que resulta la prisión, y sé cómo se sobrevive en dichos sitios, en estos tenebrosos lugares, y por lo tanto no permitiría, mientras respire, que nuestros presos queden abandonados. A los presos que menos podemos ayudar son a los que no hay familiares que quieran contacto con nosotros, y a nosotros nos impiden entrar a prisión. Si yo quisiese ir, o cualquier líder de los pacos, tú mismo como periodista quisiese entrar a prisión, lo más probable, o lo que casi seguro ocurriría, es que te nieguen entrar. Si te dejan entrar, sería con algún fin macabro, poner en duda tu confiabilidad, o porque en realidad tú no seas confiable y trabajes para los órganos represivos infiltrados en la oposición y te manden allí o te dejen entrar con la intención de desanimar al preso. Todo esto es muy complejo, y aquellos que no lo comprenden, no lo entienden en detalle, corren el riesgo de equivocarse y de no ser efectivos en su lucha, en su enfrentamiento a la dictadura, a la tiranía. Ya que estamos hablando de presos políticos, usted fue uno de los prisioneros del grupo Los 75 de la primavera negra del año 2003. En muchas ocasiones usted ha contado su anécdota de que no iba a estar de acuerdo si su petición fiscal no le pedía más años que a Nelson Mandela. Si me pudiera comentar esto. Sí, mira, esto en cierta forma es una mezcla de un argumento grimido en serio y con un poco de carga humorística. Los órganos represivos del régimen castrista, con lo que más intentan asustar a la población y sobre todo a los disidentes, es con la prisión. Y ellos durante más de 10 años me estuvieron amenazando con que me iban a echar más de 30 años en prisión. Yo siempre les decía, traten de que sea la sanción superior a la de Nelson Mandela y a la de Mario Chanes de Alma, un preso político cubano que estuvo más tiempo que Nelson Mandela en la prisión y en condiciones más difíciles que las que sufrió Nelson Mandela bajo el régimen de apartheid. Y ellos se molestaban grandemente, los agentes de la policía política se molestaban grandemente con eso. Cuando vieron que yo me burlaba de todas estas amenazas de larga prisión, decidieron amenazarme, y así lo hicieron. La fiscalía me pidió pena de muerte. Entonces me vinieron a decir que ahora qué iba a hacer, que si iba a enfrentar la petición fiscal de pena de muerte en un juicio donde me iban a condenar y luego me iban a fusilar, o si me iba a ir del país. Y le dije ahí también nuevamente, no por valiente, sino yo te diría más bien por cobarde. Mucho miedo que el día de mañana alguien diga, sepa, piense que le tuve miedo a una infame y decadente, débil tiranía. La tiranía siempre ha sido débil, lo que pasa es que la ciudadanía ha sido más débil que ella, y por eso no me negué a salir del país. Me estuvieron durante 8 años haciendo propuestas constantes de que si me iba de Cuba me liberaban, tanto a mí como a mi hermano Luis Enrique.
y para que nos fuésemos con toda la familia, llegaron a ofrecernos a través de intermediarios y hasta directamente que nos pagaban todos los gastos, ¿no?, en que incurriese la familia con la salida del país. Fueron muchísimas las propuestas y siempre nos negamos a ello. ¿Por qué tanto miedo hacia nuestra modesta labor? Por una sencilla razón. Desde un inicio demostramos estar decididos a pagar la libertad al precio que sea necesario, y también siempre hemos demostrado las mínimas habilidades necesarias para involucrar a creciente número de personas. Y en las prisiones donde estuve siempre involucramos a una gran mayoría de los presos comunes a la protesta, ¿no? Y hicimos cambiar la mentalidad en los penales por donde pasamos. Hicimos de presos que eran puros corderos, eran simples corderos que aguantaban todo tipo de arbitrariedades y abusos, los llevamos a la protesta y los convertimos en hombres capaces de defender sus derechos elementales, de defender en buena medida su dignidad. Y por eso nos temían porque tengo una tesis bastante sencilla. Los presos políticos nos convertimos en las prisiones en dos cosas: podemos ser bistec de ternera o podemos ser espina de pescado. Es decir, el dócil, el manso, se convierte en bistec de ternera, lo digieren fácilmente. El preso firme, valiente, que siempre está combatiendo lo mal hecho y mueve a otro preso a la acción, y siempre es rebelde y no se somete bajo ninguna circunstancia, es una espina atravesada en la garganta del Ministerio del Interior y de la dictadura de los hermanos Castro. Y el preso que es hábil para dar a conocer al mundo los horrores de la prisión, a la vez que se enfrenta con valentía a dichos horrores, inmediatamente el régimen trata dos cosas: o le matan como Orlando Zapata, o tratan de sacarlo del país para deshacerse de ello. A Jorge Cervantes hace 2 años le ofrecieron que si le buscábamos un país que lo aceptase, lo liberaban de inmediato. ¿Por qué? Porque sabían que con Jorge Cervantes había dos cosas nada más que hacer: o respetarlo y dejarlo hacer lo que él creyese necesario hacer a favor de la libertad y la democracia y entre rejas, o habría que matarlo. Y no matan porque no sean asesinos, sino porque saben que en el momento que vive el régimen sería demasiado caro para la dictadura. Ya se acerca el punto de inflexión en que el pueblo cubano no va a aguantar más crímenes y que el pueblo cubano se puede levantar en masa y poner fin a la tiranía. Y los Castro, es decir, ambiciosos, enfermos por el poder, tienen hijos, tienen nietos, y ellos quieren lo mejor para esos hijos y esos nietos, y ellos saben que si dan lugar a más crímenes de lo que ya han protagonizado, aquí no se sabe lo que pueda pasar y no se sabe cómo terminarían las cosas, y no se sabe incluso hasta dónde pondrían en riesgo no la integridad física de sus familias, de una u otra manera involucrados con el régimen, y hasta los millones que se han robado y tienen en bancos extranjeros. Ellos están tratando de mantener la represión, digamos, de baja intensidad: golpizas, prisiones, torturas en las prisiones, pero todavía, y eso no se puede descartar, no han disparado sus armas contra la población en una plaza pública. Lo harán, no dudemos que intenten hacerlo. Cumplirán los militares a quien le den la orden, cumplirán, ejecutarán un crimen de esa naturaleza. Habría que ver, porque los militares en Cuba, como también en la ex Unión Soviética y en otras naciones comunistas, tienen familiares, tíos, hermanos, amigos entre ese pueblo que protesta cada vez con mayor firmeza. Así que está por ver. Nuestro consejo es sencillo: que pongan fin a la tiranía que ejercen sobre el pueblo cubano, que permitan toda la libertad y derechos fundamentales de la persona, que se convoquen elecciones libres y plurales, y que pongamos fin a esta triste página en que ellos han sumido, hundido a la nación. Ese es nuestro modesto consejo. No lo acepten, nosotros vamos a seguir luchando para obligarlo a aceptarlo. Y veremos qué pasa. Estamos completamente convencidos de que vamos a triunfar, vamos a liderar, vamos a democratizar, vamos a reconstruir a la nación y vamos a hacer de Cuba una nación próspera, con bienestar para todos sus hijos, una nación sin discriminación, sin exclusión de ninguna forma, una nación con todo y para el bien de todos. Esa frase tan conocida de José Martí.